es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Una de las historias favoritas que tengo yo en la Biblia hablan de eso, hablan de una mujer que se acercaba todos los años a la tiendita en donde los israelitas habían puesto el arca del pacto. Eran tiempos en los que las personas vivían muy confundidas y cuando buscaban a Dios tenían que ir a Silo, esa era la aldea, y Ana iba con su esposo, que era muy rico y podía darle muchos regalos y ofrendas para que trajera al altar al Señor, como lo acostumbraban. Pero la Escritura nos dice que a pesar de que Ana hacía eso todos los años, regresaba a su casa igual que como había llegado, porque de alguna manera hay un aspecto de las cosas de Dios que es formal, que es ritual. Es como vas porque tu familia te llevó, porque creciste ahí, porque eso es lo que conoces, porque la transmisión de la verdad tiene que ver con una parte formal en la que enseñamos a la siguiente generación: así son las cosas, así es Dios. Y esa parte formal, si la quiero llamar de alguna manera, entendemos nosotros su ingrediente más importante es lo que los profetas de Israel y los apóstoles registran por el Espíritu Santo en lo que llamamos la Biblia. Pero hay un aspecto de la vida espiritual que escapa a eso, que es: esto es la base, pero escapa a eso. Podemos transmitirle a una generación: así es como Dios se ve, actúa y piensa, pero sin llegar realmente a afectar ese fuero interno de las personas. Y eso lo entendemos los papás. Y aunque enseñamos a nuestros hijos y los animamos, y nos damos cuenta que en algún momento algo tiene que pasar y que eso es un encuentro que solo Dios puede producir, ¿no? Vuelvo a Ana porque Ana iba cada año y regresaba igual. Y la crisis de Ana se aumentó porque su esposo tenía otra esposa que tenía muchos hijos con él y ella era estéril. Se acordarán de ustedes que conocen la historia que Ana en algún momento llegó al tope de su hastío y se acercó a la tienda del Señor. Curiosamente escogió un momento en que no había sacrificios ni había sacerdotes para decirle qué hacer. Esa es la parte curiosa. A mí a veces me parece que para encontrarnos con Dios tenemos que salirnos de la parte formal, no adrede, pero es escaparnos de la formalidad de una liturgia para entender que Dios va más allá. La liturgia está ahí para ayudarnos, la música está ahí para ayudarnos, la prédica está ahí para ayudarnos, pero la realidad de Dios es más que todo eso. Y a veces esas cosas no logran llegar. Y esa es mi oración cada vez que me paro aquí al frente y le digo es la carga del corazón de uno como un líder, como un pastor. Nosotros podemos hacer la mejor parte, pero hay un milagro que solo Dios puede hacer. Y muchas personas pueden acostumbrar ir a un lugar como usted lo hace, pero necesitamos el milagro de la realidad de Dios llegándole a las personas, ¿no? Y me conmueve porque me acuerdo de mi búsqueda de Dios a los 9 años y de veras que buscaba a Dios porque la cosa en mi casa era seria, era muy oscura, a pesar de que íbamos a la iglesia todos los domingos y nos llamábamos cristianos, pero realmente vivíamos lejos de eso. Y me acuerdo en esos años, aunque usted lo crea, yo me metí de monaguillo en esos años y no me duró mucho, pero porque quería servir a Dios.
El cuento de por qué no duré mucho es otro largo, pero es que a mis hermanos se les ocurre meterse ahí y entonces causamos una debacle, un desastre la noche de la resurrección de Jesucristo, porque teníamos unos tarros de metal a los cuales tenemos que golpear en el momento en que se apagaban las luces para que se cubriera el sepulcro y apareciera Jesús resucitado. Y los que estaban jugando en la sacristía mientras nosotros estábamos tratando de servir cayeron encima de los tarros, y entonces aquel escándalo fue tan grande que el padre se tomó un minuto para ir y decirnos: no los quiero ver ni pintados aquí. Y se acabó el ministerio de monaguillos para nosotros ese día. Pero ese fin de semana, que yo había anhelado estar ahí, como ser parte integral de los que traían, eran el centro de toda esa ejecución de la procesión, pues yo no estaba ahí. No sé por qué no me pusieron. Pero yo me acerqué al altar y me hinqué en las gradas y miré todo lo que pasaba allí, y buscaba a Dios en los elementos, buscaba a Dios en el incienso, en las canciones. Una canción que era mi favorita, y casi entre lágrimas le decía: ¿dónde estás en medio de todo esto? Hago lo mejor que puedo para encontrarte, pero es como que te escabulles. No sabía que algo iba a pasar una semana después aproximadamente. Y vuelvo a Ana, porque Ana hizo lo mismo. Ese día se acercó, se tiró al piso y lloró su esterilidad y lloró su condición, e hizo algo que yo entiendo cuando leo el texto que nunca había hecho antes, y fue hablar con Dios. Hablar con Dios no dentro del esquema que los hombres presentamos, sino hablar con Dios desde el alma, desde el corazón, desde la desesperación, desde la honestidad. Y lloró tanto que el sacerdote la miraba de lejos y vino y la regañó. Le dijo: mujer, uno no viene a sacarse la resaca aquí en la casa de Dios. Digiere tu vino de una buena vez, tómate un Alka-Seltzer o un Salandros o algo. Nosotros, ¿cómo le llamábamos en Costa Rica? Se me olvidó, pero no sé. La goma. Sácate la goma, ¿no? Y fíjense, siempre ha sido curioso para mí que el líder religioso que está ahí para facilitar ese encuentro no logra atinarle en ese momento. Pero ella le dice: no me juzgues, es de la aflicción que he llorado, he derramado mi alma delante de Dios. Y Elí entiende lo que está pasando acá y le dice: pues que Dios te bendiga y que Dios te dé lo que le has pedido. Y ese fue el encuentro de Ana con Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque dice la escritura que salió de allí, y dice literalmente el texto, esto está en 1 Samuel, el capítulo 1 hasta el 3, 4, y dice: y el rostro de Ana no fue el mismo. Literalmente algo pasó en el interior de Ana, aún antes de recibir la capacidad de dar a luz un hijo, que Dios se la dio. Y a mí me dice, si yo entiendo bien esto, que cuando uno tiene un encuentro con Dios, algo tiene que pasar en el interior de uno. Algo tiene que marcar un antes y un después. Y como yo escuchaba hace un minuto el testimonio, nuestro amigo le dijo al Señor: yo no quiero vivir igual, yo no puedo seguir viviendo igual, yo necesito un cambio. La Biblia llama a eso conversión en el Nuevo Testamento, o lo llama de una manera más teológica el nuevo nacimiento. Es un milagro que solo Dios puede hacer, pero venimos completamente conscientes de nuestra situación espiritual, y allí Dios nos encuentra y nos dice, no sé, en mi versión diría: así te quería agarrar.
Y Ana cambió y Ana recibió su milagro. Y dice la escritura, me encanta, mi parte favorita es que Elcana y su esposa tuvieron relaciones otra vez, pero dice la escritura, y Dios se acordó de Ana. Me encanta. Y le dio la capacidad de tener un hijo. ¿Sí? Así es que yo estoy una semana después saliendo de la reunión de niños y encuentro a unas chicas que están cantando con una guitarra y la música me encanta, por supuesto. Y entonces las escuché y la manera en que hablaban de Dios era tan fuerte, tan apasionada, tan clara para mí. Me fui a la casa y esa noche, cuando comencé a luchar con el miedo a la noche, me acordé de ellas, me acordé de lo que me habían dicho y entonces estiré la mano, agarré una tarjeta que me habían regalado, la volteo y decía 3 palabras: Dios te ama. Me calentó el alma aquello. Vivía una depresión que no sabía que tenía, pero le tenía mucho miedo a la noche. Las discusiones y los pleitos entre papá y mamá, el alcoholismo de papá, muchas cosas. Y encontré paz. Dormí esa noche, las noches que siguieron hasta el domingo entrante, que las encontré otra vez y me hablaron de esa historia de Jesús como el buen pastor buscando, contando las 99, las 100, se le pierde una, deja las 99 en el corral y se interna en el desierto hasta que encuentra la oveja perdida y viene y hace fiesta. Y me dijeron, ¿entiendes la historia? Y les dije sí. Y me dijeron, ¿qué entiendes? Que estoy perdido y que Jesús me está buscando. Y luego les volteé la pregunta y les dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, ¿quieres hablar con Jesús y decirle que aquí estás? Y les dije sí, eso es lo que necesito. Y le abrí mi corazón a Jesús de una manera palpable, porque la presencia de Dios me llenó. Y mi hermana de 6 años estaba allí y él le abrió su corazón a Jesús. Y 2 horas después estábamos en casa con las chicas, porque había un amigo de la familia que nos estaba mirando y entonces nos agarró del pelo literalmente y nos dijo, ustedes que están hablando con estas mujeres aquí fuera de la iglesia, vamos a su casa, voy a regañar a su mamá. La regañó, era como un tío de nosotros. Y luego que la regaña, mi madre le dice, tranquilo, yo me encargo. Y más bien invitó a las señoras a entrar y entonces le hablaron ellas de Jesús y ella le abrió su corazón a Jesús. Y pocos días después tuvimos la primera Biblia que jamás tuvimos en casa y visitamos una comunidad cristiana la primera vez. Y cuando yo entré a ese lugar, yo dije en mis adentros con mis 9 años, ¿dónde estuvo esta gente toda la vida? ¿Qué es esto? ¿Qué es este fuego por Dios? ¿Qué es esta alegría con la que cantan? Nos cambió la vida y nos sigue cambiando la vida hasta el día de hoy. ¿Sí? No explicaría cómo yo estoy vivo hoy o por qué yo estoy aquí de no ser por ese milagro, el que vivió Ana y el que Dios te quiere dar a ti. Cuando llegas al hastío como Junior, cuando llegas al vacío como yo. Alguien me preguntó alguna vez, ¿será posible que un muchacho, un niño de 9 años entienda las cosas de Dios? Y le dije sí. Cuando uno conoce la oscuridad muy temprano en la vida, reconoce la luz cuando la ve brillar muy fácilmente y uno corre hacia la luz. Y quizás esta sea tu tarde, quizás este sea tu momento de decirle a Dios, aquí estoy tal como soy, ¿no? Así como estoy. Yo no puedo hacer nada necesariamente para cambiar mi estado espiritual, excepto reconocer dónde estoy y decirte, haz el milagro que hiciste en Ana o que hiciste en Danilo o en Junior, y Dios está aquí para hacerlo, ¿sí? Y la escritura, termino con esto, pero la escritura dice que Ana le puso de nombre Samuel, que quiere decir Dios oye, porque una cosa es
que te hable a alguien y te explique que Dios oye, y otra cosa es que lo vivas en carne propia. Te cambia la vida. Una cosa es cantar las grandezas de Dios y otra cosa es vivirlas. La revelación del nombre de Dios te cambia para siempre. Hace muchos años alguien me dio el regalo de guiarme en esta oración, y yo quisiera que me dieras el privilegio de guiarte en esa oración. Si esta tarde, antes de irnos, tienes la honestidad de corazón para decirle: yo necesito a Jesús en mi vida, ¿sí? ¿Habrá alguien que quiera hacer esa oración? Digo yo, si quiere levantar la mano, igual lo puedes hacer ahí sentado, por supuesto. ¿Habrá alguien que quiera decirle a Jesús: yo te necesito en mi vida? Quiero guiarte en esa oración, ¿sí? Gracias, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué no lo hacemos todos juntos y le dices a Jesús: Jesús, heme aquí, te rindo la vida, te rindo el corazón, me acerco a ti sin presumir nada más, reconociendo: soy un pecador, Señor, pero tú eres mi Salvador. Te abro el corazón, te rindo el trono de mi vida, las riendas de mi vida. Condúceme a partir de hoy, dame una nueva vida. Prometes borrar pecados y dar tu espíritu. Aquí estoy, Señor, recíbeme, levántame, avívame, enséñame a hacer tu voluntad. Abre mis ojos y mis oídos para escucharte y seguirte por el resto de mi vida. Y gracias por cumplir lo que prometes hacer en la vida de aquellos que creemos en ti, en el nombre de Jesucristo. Yo creo con todo el corazón que cuando tenemos este encuentro, dice la Escritura: las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Aquel que está en Cristo es una nueva creación. Yo te invito a que busques a Dios con todo tu corazón. Si has tenido ese encuentro hoy con Él, busca una Biblia, comienza a leerla. Hay un salón que nosotros dedicamos a personas que están en esta búsqueda espiritual. Se llama Nuevos Comienzos. Qué buen nombre. Busca algunos de nosotros ahí al final y queremos orar por tu persona y queremos regalarte algunas cosas para que te animes en esta búsqueda, en esta nueva vida. Es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Avivar su vida espiritual. Avivar su vida espiritual.